bueno, hoy abrimos en este espacio una nueva manera también de abordar ciertos problemas que hemos manejado a lo largo de las últimas semanas, y esa manera de foro de debate, análisis, en el que tratamos de encontrar puntos de convergencia y también de diferencia y finalmente conclusiones. El tema es hoy pensiones, nuestro tema que hemos venido tratando desde tiempo atrás, y para ello agradecemos mucho que esté con nosotros a la senadora por el PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Senadora, le saludamos con afecto, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Hugo, con el gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, senadora. Y también saludamos a Rolando Talamantes, asesor financiero, especialista en pensiones, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones. Rolando, buenos días. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenos días, senadora. Buenos días, Rolando. Gracias, muchas gracias. Comenzamos este intercambio de impresiones y las visiones que pudiéramos tener ustedes como personas especializadas y nosotros como periodistas y bueno, ante la opinión pública que lo sigue en este espacio. Yo le preguntaría, senadora, primeramente, ¿cómo ve el Senado este proyecto de reforma, este acuerdo que se planteó el pasado 22 de julio, en el que se pretende modificar parte del sistema pensionario? ¿Cómo lo visualizan desde el Senado? Mire, creemos que es básicamente dar respuesta a una necesidad que vivimos en el país. Nos encontramos con que las personas, después de haber trabajado toda su vida, se encuentran con que las pensiones que reciben son mínimas, en el mejor de los casos, una tercera parte de su último salario, lo cual desde luego no garantiza condiciones para una vida digna, en condiciones de tranquilidad, sí económicas, pero también emocionales para las personas que han trabajado muchos años. Entonces, desde luego la iniciativa que presenta el gobierno federal conjuntamente con el Consejo Coordinador Empresarial, creemos que es muy importante porque aborda un tema al que el gobierno no le había querido entrar. Y déjeme que le comente, una semana antes, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó como resultado de un foro que el mismo Acción Nacional convocó una iniciativa también para el tema de una reestructura al sistema de las AFORES para fortalecerlo con ese propósito. Y esto puso sobre la mesa el tema de las pensiones y aceleró, creemos, el que el gobierno federal una semana después, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, presentara esta iniciativa en la que hay, pues obviamente, muchas coincidencias, porque en este tema nadie inventa el agua tibia. Hay opiniones de especialistas que han analizado este tema durante varios años y que coinciden en las medidas que se tienen que tomar. Jimena. Rolando, hola, buenos días. Considerando los puntos que nos han dado a conocer, lo que sabemos hasta este momento de la propuesta, ¿consideras que es suficiente o es una aspirina para un gran cáncer en nuestro país, por un lado? Y por otro, ¿hay una sustentabilidad financiera para el gobierno o tendrían que hacerse algunas otras modificaciones, alguna reforma sendaria incluso? Bueno, Fiona, buenos días. La realidad es que esta propuesta, recordando que está enfocada a los trabajadores de la Ley de Pensiones del Seguro Social 1997, que los de la Ley 1973 o Generación en Transición no tienen afectación y tampoco los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, si hablamos de un grupo importante de personas que actualmente están prestando sus servicios a un patrón por un ingreso, y sabemos que obviamente los factores de esperanza de vida, baja natalidad y sobre todo un tema de alta informalidad en México implica que las pensiones en México no van a ser lo suficientemente redituables. Ya la senadora mencionó que precisamente una semana antes se ha presentado una propuesta por parte del PAN, donde vemos muchas coincidencias. Hay mucho que rescatar de esto y la verdad es que
respondiendo a la pregunta, no es una solución en este momento de facto que vaya a cambiar radicalmente la realidad de muchas personas. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de que al tener una alta informalidad, nada más como dato, actualmente las personas en México tienen una densidad de cotización del 43%, o sea, no, de toda su vida laboral, de 40 años de vida laboral, hay mucha gente que no acumula o no va a acumular el total de semanas. Dentro de la propuesta, al reducir las semanas de cotización, más personas van a tener derecho a una pensión mínima, lo cual también va a tener ciertos efectos de crecimiento hasta de 3.200 a 4.300 pesos aproximadamente. Y obviamente siguen siendo insuficientes esas cantidades para que una persona pueda tener una vejez digna. Entonces, creemos que es una opción interesante para que más personas puedan llegar a tener un ingreso, pero en montos, incluso en la parte fiscal, digamos, la parte que el país va a tener que cubrir o absorber para el pago de estas pensiones va a ser muy alta. Bien lo dice Rolando, arregla relativamente parte de la problemática en una parte del mercado laboral, porque hasta donde tengo entendido el dato, 7 de cada 10 empleos son informales. ¿Dónde quedarían estos informales o qué se podría hacer al respecto, senadora? Bueno, en realidad los trabajadores informales no tienen acceso al sistema de las Afores. La iniciativa que presentó Acción Nacional propone el que los trabajadores que viven en la informalidad pudieran incorporarse mediante su incorporación voluntaria al Seguro Social y que cotizaran al sistema de ahorro para el retiro. La idea es esa, es el propósito el que también los trabajadores informales puedan tener pues esta posibilidad de pensiones al término de los años de trabajo. Y comenta muy bien el licenciado Rolando Talamantes que el propósito de estas, tanto la iniciativa del gobierno y del Consejo Coordinador Empresarial como la del PAN, fue poner énfasis en dos aspectos. Uno, desde luego en la necesidad de incrementar el monto de las aportaciones obligatorias al sistema de ahorro para el retiro y de esta manera tener más recursos al final cuando se jubilen, pero también flexibilizar los requisitos, porque los trabajadores ciertamente pasan durante su vida laboral de la formalidad a la informalidad y se encuentran en situación de que no tienen el número de semanas cotizadas a los 60, a los 65 años. En tales condiciones, el reducir el número de semanas de cotización, como proponen las dos iniciativas, es conveniente para los trabajadores. Pero más que las iniciativas por sí solas sean una solución, yo veo aquí un avance importante, es poner este tema en el debate nacional y originar o dar lugar a que haya parlamentos abiertos con especialistas como el licenciado Talamantes, que brinden incluso mejores opciones que la que pudo haber brindado la iniciativa de Acción Nacional o la que tiene incluso la del gobierno federal. Es un tema que no podemos dejar de abordar y que sin embargo no se le había entrado. Es más, al inicio de la pandemia, y lo tengo que decir, surgió por parte del gobierno federal el comentario de poder apropiarse de los recursos de las Afores para financiar toda esta crisis económica y de salud que estamos viviendo, lo cual pues es inaceptable porque los recursos de las Afores no son del gobierno,
Los recursos de las AFORES son de cada uno de los trabajadores y sí necesitamos modificarlos, pero para fortalecerlos. Senadora, en este sentido podríamos considerar que esa parte está salvada. O sea, al menos de momento está salvada el riesgo de una intervención del gobierno federal directamente en los AFORES. ¿Está usted de acuerdo? Sí, creemos que por lo menos esa tentativa de irse sobre los fondos de las AFORES ya pues se abandonó, porque ahora la iniciativa que presentan es en el sentido de la reforma al sistema de las AFORES. Rolando, a mí me gustaría conocer tu opinión desde tu experiencia como asesor financiero. Dentro de esta propuesta se contempla también incentivar el ahorro del trabajador y está planteada esta figura del enrolamiento automático, donde estarían descontando cerca del 2% a los trabajadores que ganen más de 5 salarios. Hay países como Reino Unido, por ejemplo, que tan solo el 9% de la población ha decidido no entrarle, ha pedido a su patrón salirse de este esquema y que le den su sueldo íntegro. En tu experiencia en México, ¿cómo reaccionaríamos los trabajadores ante esto? Sabemos que lamentablemente pues no existe mucho la cultura del ahorro en nuestro país. Sí, es correcto. Mira, yo llevo 6 años trabajando como asesor financiero tanto para personas como para empresas. Y en estos obviamente haciendo test y ciertas métricas, pues me doy cuenta de que mucha gente ve el largo plazo como el próximo año. O sea, no ve un largo plazo a más de 10, 15, 20 años. Sentimos la gran mayoría de las personas que nos falta mucho tiempo para el tema de llegar a lograr una meta como la del retiro. Hoy vemos precisamente en cuanto a los retiros que tiene las AFORES precisamente por desempleo. Sabemos que es una circunstancia que está prevista por la ley y que permite que una persona pueda fondear, digamos que su estándar de vida actual precisamente con esos recursos, ¿no? Pero el tema es cuánta gente lo regresa, cuánta gente vuelve a decir, yo saqué dinero para cubrir ahorita mi necesidad, pero sé que mi adulto mayor en el futuro va a necesitar de ese recurso. Y sabemos que los porcentajes son muy bajos. Igual la incorporación voluntaria, estamos hablando aproximadamente de hoy 200,000 cuentas de personas que trabajan por su cuenta y que se afilian de forma voluntaria al Seguro Social. O sea, en un universo de más de 50 millones de personas que están trabajando, ya sea en la formalidad o en la informalidad, es prácticamente inexistente esa figura. Entonces se tiene que crear precisamente los mecanismos que permitan mayor flexibilidad para que la incorporación voluntaria sea más sencilla, incluso en línea, incluso ya actualmente por medio de aplicaciones. Actualmente, incluso para el ahorro, para el retiro, sabemos que hay muy buenas propuestas como las de utilizar mi tarjeta de crédito y que de las compras que yo realice, un porcentaje se vaya a mi cuenta individual como ahorro voluntario, incluso lo puedo hacer deducible de impuestos. Todo este tipo de esquemas es importante seguirlos promoviendo. A mí me encantó lo que mencionó la senadora de estas propuestas son para poner ya en marcha algo que empiece a funcionar. Sabemos que de entrada yo no soy político, pero sé que esta propuesta pues va a generar obviamente mucho movimiento en las cámaras y esto obviamente pues, es una oportunidad y motivación para que los grupos parlamentarios hoy vean este tema como algo relevante. Llevamos prácticamente 23 años con el cambio de la ley, en el que se han hecho sí algunas modificaciones, algunas significativas como los fondos generacionales, pero en realidad no se ha visto nada de esto. Cuando surgió la ley, digamos, teníamos ciertas condiciones como país, hoy somos otro país. Veníamos saliendo de una crisis en ese entonces, ahorita estamos en otra, incluso sabemos que aunque se valide esta propuesta, no va a entrar en vigor hasta el 2023 y va a ser creciente también en las condiciones que se ha planteado. Por lo que es importante e imperativo que las personas a nivel individual, que las empresas jueguen un papel importante, y las empresas van a ser los principales para aquellas personas que ganen más de 5 veces el salario mínimo,
Y es importante que las empresas involucren también a los trabajadores en este tipo de propuestas donde el ahorro voluntario casi obligado pueda ser, digamos que, un estándar de nuestra calidad de ingresos. Yo quisiera preguntarle a los dos otra vertiente del problema, lo que tiene que ver con las que se han llamado en pensiones de oro o los que están beneficiados bajo el otro concepto que tengo entendido que es el concepto de trabajador de transición, que corresponde al periodo del 73. Ahí vemos que hay como muchas divergencias. Hay pensiones ridículas, pero hay también pensiones groseras. Lo acabamos de ver en lo que se hizo en la Comisión Federal de Electricidad, donde se autorizó una pensión realmente, perdón por la expresión, diría yo, abusiva, con todo respeto para los trabajadores, pero excesiva para una institución que está prácticamente en quiebra o en crisis. ¿Se podría corregir ese tipo de anomalías y de irregularidades en pensionados que ya están, digamos que por ley, por derechos sindicales y por historia, lo que ustedes quieran, han logrado estas posiciones? Le preguntaría, senadora, y después le preguntaría también a Rolando. Fíjese, Víctor Hugo, que yo creo que, bueno, efectivamente en materia de pensiones hay una diversidad. Están las de el Seguro Social que venían aplicándose, pero también hay gobiernos estatales, organismos autónomos como Pemex, CFE, con condiciones de jubilación, universidades con condiciones de jubilación muy ventajosas. Se jubilan con su último sueldo, incluso con jubilaciones dinámicas que se van actualizando conforme los incrementos del resto de los trabajadores. Yo creo que son derechos adquiridos. Difícilmente podemos modificar las condiciones de esas pensiones o el derecho que tienen los trabajadores a jubilarse conforme a ese régimen, porque ya son derechos adquiridos. En todo caso, lo que sí que nos toca es desde luego buscar el que las próximas generaciones que se jubilen lo hagan sí en mejores condiciones que pues las bajísimas pensiones a las que ahora están teniendo derecho de acuerdo a este criterio general de las AFORES. En el caso tuyo, Rolando, ¿coincides? Sí, es un tema bien importante y creo que es uno de los cambios que se tiene que dar, que son la famosa pensión universal. Hoy existen más de 1,000 esquemas pensionarios en México, como mencionó la senadora, desde las universidades, estados, municipios, donde precisamente hay desigualdad en cuanto a las condiciones. Creo yo principalmente que las pensiones en el Seguro Social, y de acuerdo al mismo INEGI, a la encuesta de ingresos y gastos, realmente los promedios de las pensiones en México del IMSS no superan los 6,000 pesos al mes. Entonces sí habrá gente que esté recibiendo pensiones topadas, más de 50,000 pesos mensuales, por una vida laboral plena, más de 40 años de cotizaciones, los últimos 5 años con el salario alto. Pues realmente son pocas las pensiones pocas las personas que reciben este tipo de pensiones. La OCDE nos menciona que nosotros deberíamos de llegar a nuestra etapa de retiro con al menos el 70% de nuestros ingresos. Digamos, ya no voy a trabajar, pero recibo el 70% de lo que yo estaba percibiendo en mi último salario. Ese debería ser la regla y debería de buscarse en los mecanismos donde, a través precisamente del gobierno, a través de los empresarios y a través del trabajador, se pueda buscar que realmente esta tríada permita que las personas puedan apuntalar hacia un retiro. Estoy considerando también los factores de las pensiones que son para nuestros dependientes económicos. Entonces, hay mucho que hacer en ese aspecto. Repito, hoy la propuesta que se lanzó por el PAN, la propuesta que ya está por salir por parte del gobierno federal, debe poner en discusión todos estos campos y que especialistas, además del gobierno, y que vean la parte numérica, la parte de condiciones legales, realmente pueda ayudarnos a que las proporciones de las pensiones en los próximos años realmente se den y se ajusten a la realidad de la situación económica de las personas.
Por último, de mi parte, para los dos, sabemos que todo es perfectible. Me gustaría saber desde su punto de vista qué le falta o qué se está dejando fuera dentro de lo que sabemos hasta este momento de esta propuesta presentada por el Ejecutivo. De la propuesta del Ejecutivo se refiere únicamente a trabajadores que están sujetos al régimen del Seguro Social. De hecho, fue acordada hasta cierto punto, entiendo, con el sector empresarial a través del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué se quedan fuera? Se quedan fuera, como bien comentan, los trabajadores independientes, quienes son informales, quienes son profesionistas independientes, tienen un negocio propio, etcétera. Pero también se quedan fuera los trabajadores al servicio del Estado. En este paquete que se acordó de manera preliminar con el Consejo Coordinador Empresarial, no se asumen compromisos por parte del gobierno federal como patrón para mejorar el esquema de sus propios trabajadores al servicio del Estado. Rolando. Coincido con la senadora. De hecho, una de las cosas que también me gustaría que se diera cambio, incluso bien en la propuesta del PAN, es que existan mejores reglas para la administración de los recursos de las Afore. Hay mucho dinero que se queda en deuda, lo cual sí es garantía, tiene mucho respaldo, pero la realidad es que los mercados financieros hoy han crecido. Si analizamos los diferentes esquemas y proyectos en donde se puede invertir dinero, ese dinero, hoy estamos hablando de más de 4 billones de personas, para muchas personas que son jóvenes hoy, recordando que la gran mayoría de la población en México, laboralmente hablando, son jóvenes de menos de 30 años. Entonces, la proyección que ellos puedan tener para que ese dinero pueda generar buenos rendimientos en mercados financieros internacionales, creo que debe cambiar. Repito, en la parte de los trabajadores independientes, hay muchos trabajadores independientes. Yo me considero un trabajador independiente, entonces tiene que existir la condición para que una persona que sabe que en algún momento dado va a llegar a su etapa de retiro, pueda ir creando un proyecto que a través de mis ingresos, de mi misma facturación, yo pueda estar mandando ahorro voluntario, ahorro que se vaya complementando incluso por parte de algún esquema gubernamental, para que pueda yo aspirar no nada más a la pensión mínima garantizada, sino, repito, a ese 70% de mi último salario que me va a permitir tener una vejez digna. Permítanme resumir. Podríamos decir que coincidimos en el sentido de que esto que se hizo es un avance importante y que, independientemente de las siglas políticas y demás, una senadora del PAN reconoce, ¿verdad?, que se está haciendo un esfuerzo loable para mejorar esta situación, que era una situación ya insostenible. Por otro lado, no es la solución final, amerita mucho más trabajo y muchos más esquemas que permitan mejorar las condiciones de trabajadores futuros. Queda pendiente el asunto de los trabajadores informales, que es un porcentaje bastante amplio en este país. Como queda también la conclusión de que al final del día el factor fundamental de ahorro e inversión constituyen la pieza clave para poder mejorar la condición de todos los trabajadores. Parte de las conclusiones, y les agradecemos mucho, senadora. Una última pregunta, senadora, le preguntaría yo a usted, una decisión como esta que se tomó en la Comisión Federal de Electricidad, de darle un espaldarazo al sindicato o a los trabajadores, que es válido, pero que es inviable en muchos sentidos, ¿podría ser frenado en el Congreso, ya sea por los senadores o por los diputados, o es una decisión que compete nada más a la Comisión Federal de Electricidad? Mire, yo creo que es difícil que un tema así pueda revisarse propiamente en el Poder Legislativo. En todo caso, es un asunto que tendría que judicializarse, porque, bueno, el legislativo no puede intervenir en los acuerdos que se hayan tomado entre trabajadores y la dirección patronal en un momento dado. En todo caso, habría que explorarse, pero me parece que es un asunto más materia de proceso judicial que de tema legislativo.
Le agradezco mucho su reflexión, senadora María Guadalupe Murguía, y gracias por participar en este espacio, como también a usted, a ti, Rolando Talamantes, amigo de este programa, asesor financiero y especialista. Muchísimas gracias, invaluables sus comentarios y nos dejan pensando. Jimena. Muchas gracias. Que pasen un bonito día. Gracias por participar y por sus opiniones. Así es, gracias.